párate, párate, párate. Que ella no se puede poner de pie. Trata de salir viéndola al agua. Mira cómo tiene la pierna hinchada. Hola, mi reina. Cuando saliste a buscar comida, mami, ¿cierto? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mami? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Hola, mami. Ay, mami. Sí, por lo menos ya le quitaron la mayoría de los gusanos. ¿Y hace cuánto la atropellaron? Es que yo no vi, apenas vi el mensaje ahorita. Cuando tú me escribiste, no había visto los mensajes. Hola, mi amor. Hola, mami. Hola, mi reina. ¿Cuántos bebés son? Me dijiste 10. Ay, mi reina, pero ¿y sabes si alguien se los llevó? Si alguien se los llevó para que me los entreguen, porque tú sabes que aquí en este área no le van a dar buena vida. Y no, porque aquí veo que hay uno. Ok. Vamos entonces a Ok, déjeme colocar este teléfono por acá. A ver. Luisa, espérate, que mi mano. Sí. Que se haya sido, si fueron por el barranco, pronto. ¿Sabes que en el pequeño va a poner primero los cachorros? Ok. Ya están buscando los otros perritos. Aquí hay uno, aquí hay otro. Un macho, dos machos. Sí, viste. Acá están los otros. Acá. 3 machos, una niña. Van 3 machos y esa. Hola, mi amor. Ay, ya no más, mi vida. Acá está otro niño y una niña. Van 4 machos y 2 hembras. Listo. ¿Me ayuda? Ahora. Ok, de la misma cajita. Despacito.
Ya en ese momento se hizo el ingreso de la perrita. Está llena de piojos, de pulgas, de garrapatas. Esta es la primera comida, me imagino, decente que comen estos perritos. Ahorita que hicieron sus necesidades, hicieron popó de... Este perrito, le estoy viendo esta patita mal desde ahorita. Hicieron popó con arroz duro y diarrea y lombrices. Necesitamos donaciones de esta comida, exactamente esta, y leche deslactosada. Este bebé está malito. Bien bañados. Ahorita les vamos a colocar un aceitico y algo para las heridas. Mire cómo se salen las pulgas. Los cachorros, si pudiesen, me ayudaría muchísimo si me donaran comida Royal Canin, latas de carne y lechita. Vamos ahorita a hacer una campaña fuerte porque son 10. No es ni 1, ni 2, ni 3, son 10. 10 boquitas que necesitan ayuda. Aquí están, ya los bañamos, ya los desparasitaron, les están haciendo hemograma en este momento y voy a mostrarle a la mamá. La mamá está bastante delicada. Déjeme pasar por allí donde la mamá. Ok. Acá le están colocando vitamina, le colocaron medicamentos muy fuertes para el dolor porque la pata, vuelvo y le repito, la pata la tiene destrozada. Es como si le hubieran dado un impacto de un lado y le hubiera recibido un impacto del otro. Hola, mi nena. Pero lo que preocupa es el que está poposeando y orinando sangre. Hola, mami. Ya, mi amor. Las pulgas. Espérate, mami, te quito esa pulga del ojo. Espérate, mami. A mí le colocaron bastante medicamento para las pulgas. Llena de pulgas. Este es este golpe es como en la columna. Y esa patita está totalmente destrozada. Esa pata. Parece la pata de una vaca. Mi amor. Mi amor. Mami, tira esta patita para que te pase el medicamento. ¿Qué pasa, mi reina? Te corres un poquito para allá, la pulga no se puede mover mucho. Tiene esta pata. Y tiene una infección bastante fuerte. Y los gusanos que le salen son horribles. Los videos, la verdad, están demasiado fuertes. Llena de gusanos. Aquí no se ve, está llena de gusanos. Pobrecita. Ustedes miran dónde estaba metida.
Les voy a colocar los dos números de cuenta, la de nosotros y directamente la de la veterinaria. Si quieren donar a la veterinaria lo pueden hacer. Solamente que es importante que me manden el comprobante. Pobrecita. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo está temblando. Pero bueno, un paso a la vez. Ya la sacamos de la calle. El segundo paso es que los bebés van a tener un futuro y pedirle a Dios que ella pase la noche, porque de verdad está muy mal, muy mal. Así que bueno, ahí le están pasando vitamina para el dolor y para todo, para que así podamos manejar el dolor. Okay. Y los bebés entonces están acá. Todo eso son pulgas. Pulgas y pulgas y pulgas. Ay, mi amor, sigue teniendo mucha punga. Sí, mi amor. La mamá. Mi princesa. Bueno, estamos en la veterinaria para el centro de especialidades para realizar el CAT como una tomografía de mamita. Miren, yo quería decirles algo muy importante. Esta solamente es una parte de todo el proceso que se debe realizar con ella. Recuerden que ella tiene todo esto allá abajo fracturado y esto es un estudio que se va a realizar para saber qué paso ha de tomar. No es fácil, pero bueno, aquí estamos haciendo todo para poder que ella tenga una segunda oportunidad. Ella está ya esperando para realizar su estudio, es bajo anestesia. Y recuerden que todo esto que está aquí abajo hay que operarlo. Todo eso está fracturado. Así que les pedimos que no nos abandonen en la mitad del camino. Gracias. ¿Y cómo está la princesa más linda del mundo? ¿Cómo está la princesa más linda del mundo? Esa es mi princesa encantada. Mi princesita linda de mi princesa. Vámonos. Vámonos. ¿Pa' dónde, diga tía? ¿Pa' dónde? Dale, tía, yo no, pero yo tengo toda mi patita quebrada, tía. Sí, mi amor. Tienen que mejorar esos valores. A ver, mami, yo veo sencilla ya. No, todavía es así, todavía está pálida. Sí, para que esa para hacerle una operación, sí. Una operación, sí. ¿A quién van a operar? Niña. ¿A quién van a operar? ¿La colita? ¿La colita? ¿La colita? Yo me paro sola. La colita. Se orinó. Dale, sí la reconoció. ¿Quiénes son, mami? ¿Quiénes son? Sí lo reconoció. ¿Quiénes son, mi nena? ¿Quiénes son? Y ella le dio besos y abrazos. Ese es un bebé de King. Y ella los estaba escuchando llorar porque vinieron a la vacuna. Tráeselos para que ella los vea y ella sepa que están bien. Este es el reencuentro de mamita King después de hace un tiempo con sus bebés. Mamita no tiene tetita. Tetita no tiene. Lo reconoció. Ella estaba desesperada. ¿Quiénes son esos, mi amor, los bebés? Sí, porque ya no se puede salir. La reconocí.
Te cambio. Soy, por favor, así. Terapéeme. Soy mea panza. Así, gracias. Qué delicia.